buenas amigos metaleros y Bitcoin hodlers. Soy de vuestro anfitrión aquí en el canal del Dragón de YouTube Oro Plata. Por fin Bitcoin a $60.000 se ha hecho esperar. Ahora ya podemos decir que todo el mundo que ha entrado en Bitcoin ha ganado dinero. Lo mismo le pasa al oro. Todo el mundo que ha comprado oro está ganando dinero. Estamos en un momento en el cual todo está en máximo, están Bitcoin máximos, oro máximos y bueno, y un montón de activos más, SP500 en máximos y un montón de valores tecnológicos también en máximos. Estamos en un todo techo ahora mismo y bueno, pues la idea de este episodio es ver cómo los dos activos, Bitcoin y oro, dos activos que nos encantan, se pueden complementar a la perfección. Que no se trata de tomar, que esto no es fútbol ni política, no se trata de tomar un partido o un equipo y ponerse la cota de malla y empezar a repartir mandobles al otro lado. No. Aquí estamos hablando de inversión, estamos hablando de ahorro, estamos hablando de proteger a nuestras familias, estamos hablando de discreción, de privacidad y de aprovechar las distintas características del oro para proteger vuestra inversión en Bitcoin y luego también al revés, usar Bitcoin para, bueno, pues proteger o diversificar vuestra inversión en oro. Acompañadme que vamos a poner los dos activos, uno no frente al otro, uno junto con el otro. Acompañadme, vamos a verlo. Como siempre, antes de empezar el vídeo, agradecer la gentileza de los patronos, de los suscriptores de Dragón Oro Plata en Patreon. Patreon de Dragón Oro Plata, con un montón de vídeos exclusivos, donde ahí nos vamos de verdad al turrón, vamos a buscar la mayor eficiencia y la mayor eficacia en vuestras inversiones en oro y plata, de tocar en oro y plata físico, y eso además en una comunidad cada vez que está creciendo más y en la cual pues la verdad es que lo pasamos genial. Y por supuesto, todo independiente, sin sponsors, sin tiendas, sin nadie detrás, simplemente comunidad de inversores individuales. Y empezamos con una característica inherente al Bitcoin so far, de momento, ¿no? Como dirían los ingleses, so far, que es la volatilidad, algo que se le echa un poco en cara a Bitcoin. Es decir, oye, es que los activos, este activo, ¿cómo va a ser reserva de valor si sube un 10% un día y baja un 10% otro día y se te puede ir a los infiernos o se te puede ir al cielo en momentos, depende de coyunturales o dependiendo de un montón de cosas? ¿Por qué la volatilidad es peligrosa? Pues por una sencilla razón, porque es una inversión con mayor riesgo. Aquí veis Higher Volatility Risked Investment and Higher Required Rate of Return, que eso significa básicamente que si tiene un mayor riesgo, se tienen que esperar mayores retornos, cosas que por supuesto Bitcoin está cumpliendo. Luego, claro, Lower Volatility, pues eso significa que una volatilidad más reducida, por supuesto, reduce mucho y la inversión y por supuesto pues también se requiere para que esa inversión sea pues interesante una menor tasa de retorno. ¿Qué tenemos? Un activo como Bitcoin, que aquí veis donde anda la volatilidad de Bitcoin, que está pues, más o menos en las medias del 2%, aquí tenéis el 2%, más o menos, ahí anda en el 2%, hay momentos en los que está por debajo, pero hay muchos momentos en los que está por arriba. Y luego para que veáis a lo que estamos hablando, el oro, volatilidad en US Cash a pues una semana, un año year to date, fijaos, 0,22, 0,26, 0,23, 0,24, 10 veces menos volatilidad oro frente a Bitcoin. Sería genial ser capaces de combinar las dos cosas, es decir, tener una parte de activos en Bitcoin que nos permita tener esta higher required of return si las cosas pintan bien y luego tener oro con menos riesgo y que si las cosas pintan mal en Bitcoin tener algo que sujete vuestros activos, algo que sujete vuestra inversión. Como veis, de momento son combinaciones absolutamente perfectas.
Siguiendo esta línea de pensamiento de riesgo y retorno en la inversión, el risk potential, pues tenemos este concepto que para nada es macroeconómico, nada por el estilo, es solidez. Es que a mí me gustan los activos que cotizan de manera sólida, pero también, lógicamente, me gusta que mis activos suban, como yo creo que eso es como a casi todos, que suban de manera sólida. Ya, claro, ya lo quieres todo también, claro, efectivamente, así es, lo quiero todo. Entonces, esta combinación también es, tanto de Bitcoin como de oro, pues nos hace que el activo, el conjunto de los dos activos, en una proporción variable, pues suba o tenga esa solidez. ¿Por qué? Fijaos, aquí en los últimos meses, bueno, pues es prácticamente último mes, de 43 a 60.000, que esto es pues una auténtica pasada para Bitcoin. Fijaos lo que ha hecho, una auténtica locura. Ha subido 17.000 dólares. Pues eso, prácticamente un 25% en un mes, que cuando las cosas vienen de cara con el viento de cola, pues imaginaos que es alegría. ¿Cuál es el problemita? Que puede ocurrir al revés, y lo hemos visto, ha pasado en el pasado y puede ocurrir. Ya sabemos que viene halving, que tal, que se espera. Si todo esto y las teorías están muy bien, pero siempre hay que tener un paracaídas por si acaso. Es decir, no meter primero todos los huevos en la misma cesta Bitcoin. ¿Eh? Y lo segundo es que si aquí pasa lo que sea y te va otra vez aquí, a los 40, por deciros algo, que las compras que estén en este rango, o por encima de, vamos a poner por encima de 50, todas las compras que estén en este rango de los últimos días, y te vaya por aquí, pues bueno, tenéis un seguro. ¿Cómo tenéis ese seguro? Pues fijaos, con el oro, que es el que os da ese paracaídas. El oro se comporta de manera sólida en cuanto a la cotización, prácticamente lleva cotizando, fijaos, desde los últimos, desde noviembre, no baja de 1950, prácticamente yo diría que está manteniendo un tono perfecto desde los 2000, y ya está empezando a mirar a los 2100. Pues ¿qué significa? Que evidentemente puede bajar el oro también a 1800. Es difícil, es mucho más difícil que el oro baje a 1800 que Bitcoin baje a 45.000. Oye, ¿y esto qué? ¿Estás opinando con el café con leche en vaso y ahí en el bar y tal, y desde la barra del bar? Sí, no os voy a decir que no, por supuesto que sí, pero también os voy a dar unas pequeñas ideas o nociones de por qué me hace a mí pensar eso, pero eso os los voy a contar ahora, ¿de acuerdo? Estamos hablando de posibilidades, con lo cual, ya os digo, me gusta la solidez que le puede dar el oro a vuestras inversiones en Bitcoin. También puede ser a la inversa, es decir, para maximizar retornos, pues fantástico puede ser aquí de Bitcoin, complementando vuestros activos en oro, también de nuevo en proporciones variables. Esto ya dependerá mucho de cómo os sintáis, de cuál sea vuestra situación personal, de cuál sea vuestro apetito por el riesgo y de cuál sea, bueno, pues vuestra filosofía de inversión, desde luego. Como acabamos de ver de manera intuitiva, si sois Bitcoin hodlers 100%, necesitáis un activo que, bueno, reduzca el riesgo inherente, la volatilidad inherente de Bitcoin. Bueno, pues ese activo es el oro. Ahora bien, muchos estáis pensando, sí, pero ¿de qué estamos hablando? Yo no sé, que estás dando un 2% de cartera, un 60% de mi cartera, si yo estoy 100% all in Bitcoin, que cuánto oro necesito para reducir, bueno, pues mi exposición a potenciales caídas hombres del mazo, que ya hemos visto que no son extrañas en Bitcoin. Esperemos que no, pero puede ocurrir. Y esa parte de seguro de vida, esperemos que no, pero puede ocurrir, está el oro. Bueno, ¿cómo calculamos matemáticamente esta exposición a oro? Y digo oro, podría ser cualquier otro activo que se comportara de manera distinta a Bitcoin. Evidentemente, nadie puede pensar en reducir el riesgo de una inversión en Bitcoin comprando Cardano. No tiene absolutamente ningún sentido. Sería al revés, amplificas el riesgo, porque la volatilidad de Cardano es lógicamente más elevada que la de Bitcoin y además se
comportan de la misma manera en el mismo mercado. Entonces hay que buscar activos que se comporten de manera distinta a Bitcoin en el largo plazo. Y el oro es uno de ellos. ¿Cómo lo vemos? Pues a través de las tablas de correlación. Fijaos, aquí tenéis la tabla de correlación para el oro en 2023. ¿Con qué es la kriptonita del oro? Pues el DXY, que es el índice dólar. Cuanto más fuerte esté el dólar, en teoría peor está el oro. ¿Por qué? Porque busca refugio. Cuando el dólar está fuerte, las manos miedosas se van a dólar. Cuando el dólar está fuerte. Bueno, pues esa es digamos, la filosofía. Entonces, aquí veis que, por ejemplo, Bitcoin y la correlación con el oro, una correlación positiva e importante en el corto plazo, 15 días, estamos hablando a 31 de diciembre, pero fijaos que, bueno, tiene una correlación que puede ser negativa en 2 semanas a menos 0,54 y a 0,47 cerró en el máximo, con lo cual unas medias más o menos, esto es en 30 días, aquí en 90 días 0,37, 0,21, pero bueno, la idea principal es que, fijaos, aquí a 180 días 0,02 tiene una correlación neutra y en muchos casos, como veis, negativa, cosa que ningún otro activo tiene, ni SP500, ni el West Texas, ni Copper, o sea, ni el cobre, ni el índice de volatilidad, nada. Aquí, fijaos, el único que tiene puntos negativos en gran parte del horizonte horario, del horizonte temporal, es el Bitcoin. Entonces ya vemos por qué Bitcoin y oro son perfectamente complementarios para buscar esa eficiencia de cartera. Esa eficiencia de cartera que ya buscó Markowitz con el modelo de cartera de riesgo mínimo. Si es capaz de combinar dos activos de esta manera, pues realmente tu riesgo se reduce y tu potencial de ganancia, pues lógicamente aumenta en el largo plazo, que es lo que todos queremos. Bueno, aquí y vamos a dar un par de disclaimers. Primero, que no he hecho la cartera oro Bitcoin. ¿Por qué? Porque tengo muy a mano el SP500, que últimamente se está comportando de manera muy similar a Bitcoin. Ya veis que, fijaos, a 180 días 0,03 y 0,02 las correlaciones con el oro. Es decir, que prácticamente en el segundo decimal pues podemos asimilar que el SP500 está funcionando como Bitcoin y Bitcoin como el SP500 en los últimos 180 días. Y esta tablita sí la tengo hecha para el SP500, frente al oro. Aquí lo veis, os dejo en comentarios el episodio donde todas estas cuentas las hago de manera exhaustiva, donde aplico pues todas estas cositas de ratio Sharpe, el modelo de Markowitz, etcétera, para oro y SP500. Y fijaos que el mínimo riesgo, si combináramos oro y SP500, sería 17% de oro, 83% de SP500. Unos números que podrían cuadrarnos perfectísimamente para nuestra inversión en Bitcoin, es decir, tener un 83% en Bitcoin y un 17% en oro. Y ahí es donde hacéis jackpot, ahí es donde realmente no perdéis esa posibilidad de subidas de Bitcoin, de halving y tal, pero si algo va mal, hay algún tema regulatorio, hay cualquier historia, noticia que no queramos, tenéis este 17% de oro que os va a sujetar la cartera. Ahora bien, esto por supuesto con un disclaimer importante, y es que estamos suponiendo que Bitcoin tiene una distribución normal, una distribución normal tipo campana de Gauss, y da la casualidad que no es así. Aquí fijaos, este es el histograma de retornos de Bitcoin. Fijaos cómo esto está muy estas pendientes son muy pronunciadas. Normalmente una campana de Gauss, una distribución normal, ya sabéis que sí que viene a ser algo así. Ahí está. Ahora sabéis por qué el dibujo técnico, la geometría, fue la última asignatura que aprobé en la carrera. Bueno, el caso es que queda bastante lejos de esto. O sea, aquí hay bastantes huecos, pero más o menos podemos llegar a pensar, si lo asimilamos de esa manera, que este sería un
buen porcentaje, tener un 17% de oro, que pues decís, oye, que soy más conservador y quiero tener un 25%, perfecto. Que no me gusta el oro, que porque eso tal y no se puede y tiene muchas cosas feas y tal, bueno, pues aunque sea solo por seguridad, pues oye, pues a lo mejor un 5%, un 8%, ¿no? Esto son recomendaciones por razones, como ya veis, matemáticas, que esto ya no es un tema de cuñado barra de bar. Oro y Bitcoin ya sabemos que de manera filosófica son similares. La generación, es finito, cómo se genera, no sale, no se crea de la nada, no se imprime. Bueno, pues también las mineras son similares y se comportan de manera similar, curiosamente, frente al activo subyacente. Fijaos lo que pasa con las mineras de Bitcoin que cotizan en bolsa. Me dio un palo, igual que habéis visto que ha subido un montón Bitcoin en el último mes. Fijaos lo que ha hecho Marathon Digital Holdings. Se ha pegado otro pedazo subidón de un 47,23% en un mes. Una auténtica locura. Pero ¿cuál es el problemita? Que las mineras son las que tienen mucho más riesgo. ¿Por qué? Porque ya sabéis, el Bitcoin, si lo tocáis, si está en vuestra wallet fría, es vuestro. Pero las mineras generan y tienen riesgos asociados que no tiene el Bitcoin ya creado. Esto se comporta de igual manera en el oro. El oro que tú tocas está libre de riesgo, está libre de contraparte. Sin embargo, las mineras de oro pues tienen un montón de temas regulatorios, de temas de energéticos, de temas de inflación, y con lo cual se comportan siempre amplificando a peor, y en general también en caso de la mina de oro a peor siempre, incluso aunque el oro suba, pues el comportamiento del subyacente. Problemas, pues eso, fijaos, 17,10%. Que te cae el 29 de febrero hace unos días, nos cae un 17,10% Bitcoin en máximos. Y dices, por el amor de Dios, ¿qué ha pasado aquí? Pues eso, que te pueden dar sustos importantes, avisos, un cambio regulatorio aquí puede afectar a Bitcoin, pero aquí puede haber un despeñe importante. Fijaos qué curioso, como Newmont o Kinross, que son, bueno, Newmont es la minera número uno del mundo, nos cae un 8,77% a 1 de marzo, en el mes pasado, cuando el oro está en máximos. Dices, qué pánico, se comportan mucho peor las mineras de oro que las mineras de Bitcoin, pero si las cosas se ponen malas, estas dos van a sufrir muchísimo. Bitcoin va a sufrir y estas van a sufrir muchísimo. Estas, en teoría, digamos, ese riesgo inherente de los activos lo aumentan de manera brutal, tanto en oro como en Bitcoin. Es decir, si vosotros combináis Bitcoin con mineras de Bitcoin, pues el desparrame, si las cosas vienen malas, puede ser absolutamente brutal. Yo ya sabéis que me gustan en estos escenarios, me gustan tirando a poco las mineras, están ahora en cotizaciones lamentables, cotizaciones de hace 15, 20 años, y podrían ser, bueno, pues a lo mejor empezar a ser oportunidad dentro de no demasiado, pero siempre teniendo claro que los activos a tener siempre son los activos tangibles, Bitcoin y oro. Para poner en perspectiva esta cartera Bitcoin-oro que estamos intentando diseñar, tenemos que ver pues bueno, razones de fondo, y una de las razones de fondo de todo lo que estamos hablando es la capitalización de ambos activos. Fijaos, oro, puesto número 1, capitalización por activos, 14,045 trillones de dólares. Bitcoin en puesto 10, 1,217, más que Berkshire Hathaway. O sea que una combinación de estos dos pues nos da una exposición importante a un mercado alternativo. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, fijaos, antes de hablar de la importancia, gráficamente esta es la diferencia que hay. Aquí está Bitcoin y aquí está el oro. Fijaos que la diferencia es importante. Esto para que lo veáis los números de manera gráfica. ¿Qué importancia tiene esto? Pues tiene una importancia capital, nunca mejor dicho, porque, por ejemplo, el último día
este último día de cotización, cero cotización, el oro ha subido un 1,8%, que sobre 14,045 trillones significa que el mercado se ha movido todo esto. Ha habido un aumento de capitalización de nada más y nada menos que esta cantidad de dinero en dólares, que sería análogo a que Bitcoin subiera un 22%. Nada más y nada menos. Es decir, un movimiento del oro del 1,8% significa un movimiento de Bitcoin de un 22%, tanto para arriba como para abajo. Entonces, si nosotros somos capaces de, pues eso, como Bitcoin holders, tener exposición a oro, este elefante es muchísimo más difícil de mover que este elefante. Con lo cual, estos porcentajes, y ahí es donde entra esa solidez que estamos buscando en una cartera combinada, es donde tiene una capital importancia. A bajadas de Bitcoin, pues y encima además son activos que se comportan de manera distinta, pues esto o iguala o sube. Y entonces, pues ya os digo, nos da una solidez, o la solidez que estamos buscando, una cartera equilibrada, sin perder, ya os digo, la esencia de ninguno de los dos activos. Vamos con las conclusiones del episodio. Cómo este episodio ha tratado de combinar mangueras y no de medírselas. Básicamente, que esa es la idea de alguien inteligente, combinar manguera y no medirla con el vecino. Bueno, pues la primera conclusión es que si inviertes en Bitcoin porque te vas a hacer rico, lógicamente el oro no, y bueno, mira, aquí no es un activo para ti. Con el oro no te vas a hacer millonario. Si inviertes en Bitcoin porque quieres hacerte rico ya, pues seguramente tendrás que ir a buscar, pues, o combinar con otra serie de activos como mineras Bitcoin, monedas cripto de nombres gloriosos, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, ya os digo, por favor, lamento haberte hecho perder el tiempo, pero el oro no es un activo para ti. Ahora bien, si inviertes en Bitcoin por su privacidad y su discreción, por su ausencia de colateral y contraparte, porque no pertenece a nadie y pertenece a todos, porque crees que representa el dinero libre de las personas libres, porque es inconfiscable por las élites, porque no es controlable por un solo país ni por un grupo de países, porque no se puede falsificar, porque es limitado, porque protege frente a la inflación, porque su relación con la energía y la minería es extremadamente importante y porque te gusta que lo que toques sea tuyo. Inviertes en Bitcoin exactamente por la misma razón en que la gente que invierte en oro, por todas estas razones que son totalmente comunes, con lo cual ya veis que la filosofía es idéntica. Entonces, como digo, no se trata de Bitcoin u oro, se trata de Bitcoin y oro, porque el oro, en el caso de que seáis Bitcoin hodlers, os va a ayudar a diversificar sin perder la esencia, ya habéis visto que es básicamente la misma filosofía, a reducir el riesgo inherente de la volatilidad de Bitcoin, como hemos visto, a reducir tu exposición a las cambiantes políticas económicas de liquidez. Si vienen mal dadas, hay una política de liquidez pues muchísimo más restrictiva, o hay problemas, o hay un evento no esperado negro que puede hacer bajar y de manera importante la bolsa, el SP500, como habéis visto, están muy correlacionados últimamente Bitcoin y SP500, y si hay un golpe a SP500 seguramente Bitcoin pueda resentirse a pesar del halving, pero esa posibilidad creo que tenemos que tenerla todos en la cabeza, y luego tener una bolsa de efectivo convertible para emergencias en caso de necesidad, porque si llegados a ese momento necesitas cash, pues necesitas algo que puedas cambiar con la mayor rapidez y con la menor pérdida posible. Y por supuesto, una cosa que no tiene Bitcoin es a jugar. Si tienes oro, juegas en la parte, el lado de los bancos centrales, que sí, que filosóficamente no es bueno en el sentido de que son la gente que tal, que preparan y que diseñan las políticas económicas financieras del mundo y que ya me lo sé, pero precisamente por eso, porque crean las reglas. Y como inversores inteligentes, también hay que tener un poquito de activos de los que crean las reglas. Ahora están comprando a muerte, y si están comprando a muerte, por algo será.
que pueden estar equivocados, pero yo prefiero equivocarme comprando oro mientras comprar los bancos centrales, por ejemplo el Banco Central chino. En fin, chicos, hasta aquí este episodio, que espero que os haya gustado tanto a Bitcoin hodlers como a inversores en oro, cómo podemos combinar las dos carteras de manera súper adecuada, que también la parte de invierto en oro y quiero invertir en Bitcoin sirve una para la otra y la otra para la una. Hemos hablado de una cartera Bitcoin 83, oro 17, pues perfectamente puede ser una cartera inversa de oro 83, Bitcoin 17, sin ningún problema, y damos, pues eso, combinar las dos mangueras en vez de pisarlas. Ya sabéis dónde me encontráis: Twitter, Dragón, Oro, Plata. También en Patreon, ya lo he mencionado al principio. Si queréis maximizar la rentabilidad, ir de francotirador a la inversión en metal del de tocar, metal físico, oro, plata y platino, pues ya sabéis, me encontráis en Patreon, Dragón, Oro, Plata. Y ya sabéis, tanto si tenéis Bitcoin como si tenéis oro, como si tenéis las dos, si no lo tocas, no es tuyo. Adiós, adiós. Hasta la próxima.